Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao, Benei Adonolam. En esta oportunidad estamos estudiando sobre los atributos del Mesías o los atributos que enseñó el Mesías. Estuvimos viendo sobre los atributos que le correspondían a él de acuerdo a las profecías, a lo que había dicho Moshe, en la Torá, lo que él debía cumplir. Ahora vamos a hablar de el amor. Vamos a remontarnos así al tema del amor como un atributo en el contexto cierto de la cuenta del Homer, que estudiamos los atributos. Y vamos a referirnos al Shema, ya que el Shema es lo que nos remonta cierto a cada Shavuot, en efecto. Porque en Shavuot se recuerda, estamos cierto en camino a Shavuot, se recuerda ahí la entrega de la Torá. ¿Y en qué se resume toda la Torá? Le preguntan a Yeshua, bueno, amarás al Señor tu Dios, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se resume todo. Y Dios es amor, ¿cierto? La Torá también nos enseña del amor. Y el Shema es la muestra de cómo nos debemos apegar a Él. Entonces vamos a hablar de esta mitzvah, este es un mandamiento de la Torá, ¿cierto? El Shema. Shema significa oye, escucha, oye, oh Israel. Adonai nuestro Dios, Adonai, uno es. El Shema, primeramente, es una colección de pasajes de la Escritura que se recita al menos 2 veces al día. ¿Ok? ¿Y cuándo es que se recita? Al acostarse y al levantarse, como lo dice literalmente la Torá. No dice al levantarse y al acostarse, ¿por qué? Porque el día comienza, ¿cierto? Al atardecer, al anochecer. Entonces lo primero que hacemos es el Shema antes de dormir. Y luego de despertar, una de las primeras cosas que se dice es el Shema. Es la oración ritual más antigua de la oración diaria. Es decir, dentro de nuestra tradición del Sidur de oraciones, prácticamente es la más antigua de todas. Y se remonta a los tiempos de Moshe. Quizá es como de la fecha de la oración sacerdotal también. De bendígate el Señor y te guarde, etc. Más o menos de ese estilo y de esa antigüedad. Y también ha sido siempre muy popular por la connotación que tiene. El Shema se construye de 3 partes. La primera, ¿cierto? De ellas es el verso que está en Devarim 6:4 al 9. Que es el que conocemos nosotros como Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai, uno es. Este verso habla de la unicidad de Dios, el mandamiento de amarle, la recitación, la repetición, el uso del tefilín y la colocación también de la mezuzá. O sea, toca varias cosas este primer pasaje. Vamos a leerlo. Gracias. Aunque nosotros lo recitamos, ¿cierto? Pero vamos a leerlo ahora para que podamos asociarlo, ¿cierto? A lo que estamos hablando. Oye, oh Israel, Adonai, es nuestro Elohim, Adonai, uno es, decimos nosotros. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y ahí, ¿cierto? En la primera porción se habla, oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno. Él es el uno para nosotros. Y no hay otro fuera de él. Entonces, en estas breves, ¿cierto? Palabras, ahí se menciona el tema de la unicidad de Dios, que Él es uno, el mandamiento de que tenemos que amarle, como ahí dice, amarás a Adonai tu Elohim, de recitar esta oración, repetirla, como allí dice, al acostarte, levantarte, andando por el camino, sentado, dice, en tu casa, y usar el tefilim y colocar la mezuzá, ¿cierto? El tefilim corresponde a cuando dice, las atarás como señal sobre tu mano, como frontales entre tus ojos. Y eso es el tefilim, o la filacteria, ¿cierto? La cajitas negras de cuero que se colocan acá
y se envuelven en el brazo. Y la colocación de la mezuzá porque dice, las escribirás en la jamba de tu casa y en tus puertas. Y eso se refiere a la mezuzá, que mezuzá en hebreo significa eso, la jamba, ¿cierto? Como el dintel de la puerta. Y por cierto, el tefilín en hebreo, bueno, el tefilín viene más, perdón, la palabra tefilín, más que a la palabra filacteria, es la palabra más antigua que se le conoce al tefilín, ¿ok? Y aparece precisamente en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando se hablan de las filacterias, ¿ok? Ese es como el registro más antiguo que hay del nombre. La palabra filacterias tiene que ver con algo que guarda, que protege. Como un tipo de collar, un colgante, un amuleto, algo cierto que lo llevamos siempre con nosotros y que nos recuerda algo. Nos recuerda, cierto, quién es el que está en lo que hacemos y en lo que pensamos, ¿cierto? El Eterno. Todo esto es el lenguaje del amor, realmente. Es ser uno con Dios, es amarle, es repetir lo que Él nos dice, acordarnos de lo que Él nos dice y es traerlo, ¿cierto? En todo lo que hacemos, en lo que pensamos y en nuestras casas. En eso consiste, ¿cierto? El amor aquí en esta porción. Amar a Dios consiste realmente en llevarlo a todo lugar, no solamente, ¿cierto? En un lugar de oración, en una congregación, sino que realmente debemos amarle a Él, acordarnos de lo que Él nos habló, lo que Él nos dijo, y recordar que Él es el único para nosotros. Fidelidad, ¿cierto? Todo esto es lo que pide el Eterno. El segundo verso del Shema es Devarim, o Deuteronomio, 11:13 al 21, que habla sobre las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, el precepto del tefilim y la mezuzá nuevamente. Y es cierto lo que leemos, un poco más extenso. Sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos, que os ordeno hoy, amando donáis vuestro ley y sirviéndolo con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Entonces dice, daré la lluvia de vuestra época en tu tierra, temprana, tardía. Recogerás tu grano, tu mosto, tu aceite, dice. Daré hierba en tu campo para tu ganado, comerás y tartarás. Y habla, ¿cierto?, de la preocupación que tiene el Eterno para con nosotros. Y él dice, si ustedes andan, Behayaim Shamoa, dice, si ustedes obedecen, si ustedes oyen mi voz en esta hora, para andar diligentemente en lo que yo les ordeno, nada les va a faltar. Está diciendo ahí. Todo lo que quieran buscar, la lluvia, ¿cierto? El campo, lo que quieran cosechar de ello. Recogerás todo y con todo tendrás bendición. Aún habrá hierba, dice, para tu ganado. Todo lo tendrás a tu mano. Y esto también es cierto, es parte del lenguaje del amor. Como cuando uno tiene, cierto, una pareja y está preocupado de que no le falte nada. Que todo, cierto, esté cubierto, todas sus necesidades. Aquí habla, de hecho, literalmente de la comida. Bueno, sí, el Eterno se preocupa de nuestra comida. Por supuesto que sí. Dice, pero guardaos, no sea que vuestro corazón sea seducido, y se aparten y sirvan a dioses ajenos, y se postren ante ellos, porque entonces todo esto que dijimos se volverá en ira de Dios contra nosotros, cerrará los cielos, no va a haber lluvia, no va a haber fruto, y pronto, dice, van a perecer en esa buena tierra, porque la tierra es buena. Nosotros somos los que a veces no somos los buenos, ¿cierto? Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestra corazón, sobre vuestra alma, las enseñaréis a vuestros hijos, las escribirás en la jamba de su casa, y más o menos lo que habíamos visto al inicio. Entonces, ese segundo verso del Shema que recitamos, está ahí, de Devarim 11:13-21, habla de las bendiciones de obedecer, de oír su voz, y las consecuencias de no oír su voz, que es lo que sobrevendrá. Y no es otra cosa sino que la protección del Eterno, la garantía de que Él nos protege siempre. Como nuestros amados, ¿cierto? Nos protegen, nos cuidan, nos dan en el fondo lo que necesitamos. El que ama, ¿cierto? Siempre busca proteger, dar de lo mejor que tiene para el otro. Y en Bamidbar números 15:37 al 41 está la tercera porción que habla del
tzitzit y la salida de Egipto, donde dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, o los tzitziot, ¿cierto? En los bordes de sus vestidos por sus generaciones, que en cada fleco pongan un cordón de gelet, dice, de este un color como azul. Tales tzitzit servirán para que cuando los vean, dice, se acuerden de los mandamientos, los cumplan, y no sigan el impulso de su corazón ni de sus ojos, para el cual se prostituyen, para que recuerden y cumplan todos los mandamientos y estén consagrados a su Elohim. Y yo soy el Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Ahí nos recuerda que debemos traerlo a Él en todos nuestros caminos. Y nuevamente otro tipo de recordatorio, ¿cierto? Especie de colgante. Las bolas, ¿cierto? Del tzitzit. Colgantes. Es lo que ahí se menciona en una prenda de vestir que deben llevarse puestos siempre para recordar estos mandamientos. ¿Por qué? Porque fácilmente, dice, se prostituyen. Entonces, ¿para qué el tzitzit al andar, ¿cierto? Lo puedan ver, puedan saber que está ahí. En el fondo el Eterno está preocupado y estaba muy preocupado de que su pueblo realmente pudiese cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque era lo bueno, era el bien. El Eterno tenía algo bueno preparado para Israel y no quería que lo perdiesen. De hecho, de alguna forma u otra, si usted lo piensa bien, ¿qué es lo que suelen hacer las parejas? Porque a lo mejor uno podría decir, oye, pero ¿cómo el Eterno se le ocurre pedir que hagan amuletos prácticamente? No, pero eso suena como raro, ¿no? Tener amuletos. Pero resulta que cuando uno tiene una relación con alguien en general, se regalan muchas veces aros, collares, ¿cierto? Alguna ropa, prenda, ¿cierto? Etcétera. Y todo eso es un acto de amor. ¿Para qué? Obviamente para tener nosotros, ¿cierto? Cada uno eh, ropa, algo con que vestir, combinar, ¿cierto? Con que verse de manera diferente. Pero también es para recordar, ¿cierto? Es un recuerdo de quién me dio esto. Y en sí, todos esos mandamientos que el Eterno nos dio aquí, todas las especificaciones, tienen que ver con eso, recordar al que nos dio estos mandamientos. El que nos dio, ¿cierto? El tzitzit, el tefilín, la mezuzá y todo esto. Y por eso se le lleva, ¿cierto? No solamente de manera mental, sino que física, como un regalo, un obsequio. Es un obsequio, una vestimenta con la cual el Eterno también adornó a su pueblo Israel. Así lo debemos ver, como cualquier esposo o esposa que regala, ¿cierto? A su pareja, por ejemplo, una cadena, donde va, por ejemplo, una foto de ellos dos. ¿Ah? ¿Se suele regalar algo así? Bueno, no sé si hoy día se suele regalar algo así. Más en las películas quizás, pero es una buena idea, ¿no? Y bueno, ahí llevamos, ¿cierto? Al Eterno en el brazo, en la frente, en las vestimentas, etc. Una señal de sus regalos y sus obsequios, de amor. Esta combinación de pasajes es atestiguada en antiguos tefilín descubiertos arqueológicamente. Yeshua lo menciona como filacterias, y aquí está lo que mencionábamos. Eh, Estos tres pasajes, ¿cierto? Que decimos que constituyen el Shema, por lo menos tenemos evidencia en la época de Yeshua que esos eran los tres pasajes que se mencionaban. O sea, que Yeshua debió haber mencionado como el Shema. Las filacterias es como significa un puesto de avanzada fortificación, un amuleto. Proviene de filazo, que es mantener o preservar. Algo que mantiene, que protege, que conserva. Eso significa algo que protege, como una fortificación, un amuleto. Es entendido en el fondo como no solamente es un obsequio, el mandamiento, lo que Dios nos dio, sino que también nos protege. No solamente es un deber, no solamente es una obligación, una mitzvah, un mandamiento, un mandato, sino que es un obsequio que nos guarda y nos protege. Es un valor que tenemos nosotros. Porque las personas cuando tienen un amuleto una cosa que los cuida, se fijan que las personas tienden a no tratar de perderlo. Tienden a siempre saber dónde está o tenerlo puesto. Es lo mismo.
¿cierto? Llevar siempre consigo el mandamiento, a Dios, sus preceptos, con nosotros siempre. Es un acto en el fondo de llevar siempre la memoria del otro, de amor. En un servicio completo el Shema se suele rodear de bendiciones, que nosotros las recitamos, ¿cierto? Por ejemplo, son 2 antes y una después, dependiendo en realidad del momento. Estas son diferentes entre la mañana y la tarde, pero contienen ideas similares. Las bendiciones del Shema, por ejemplo, la primera alude a Dios como el creador de todas las cosas y de las luminarias o de los cuerpos celestes, ¿cierto? Los cielos, sol, la luna. Y la segunda se enfoca también en el pacto de Dios con Israel por medio de la Torá. Nos recuerda que con quién tenemos el pacto. Y la tercera, que es posterior al Shema, suele colocar énfasis en que Dios es el redentor de su pueblo Israel. Bendito eres tú que has redimido a Israel, decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, todo esto adorna el precepto del Shema. Estas bendiciones que se suelen decir. En el fondo, es una forma de prepararnos para cumplir este mandamiento. Saber que Él creó todas las cosas, que estamos dentro de su pacto y por eso Él recitamos esto, porque estamos en un pacto, en una relación de amor con Él. Y al salir digamos, de este cumplimiento, de esta recitación, recordamos que Él es, ¿cierto? El que nos redime, el que nos cuida, el único que tiene, en el fondo, en sus manos nuestra vida, que nos puede salvar y rescatar. No confiamos en nadie, sino solo en Él. Y el Shema contiene también el principio de creer en Dios. Antes que todo, el Shema nos enseña que debemos creer en Dios. Este principio se encuentra implícito en el Shema. Pero ¿dónde se encuentra este concepto en el pasaje del Shema? ¿En qué lugar del Shema se encuentra que tenemos que creer en Dios? Y los sabios lo comentaron midrashicamente, es decir, a través de una parábola, por así decirlo. Una interpretación. La oración dice, no explores tras tu corazón. Dice, no vayas en pos de tu corazón, en pos de tus impulsos. Cuídate de no ir por el camino donde te lleve tu corazón. Esto es algo diferente, ¿no? A lo que se suele decir en general, ¿no? En la sociedad. Sigue tu corazón. Aquí el Eterno nos dice, no explores tras tu corazón. Igualmente leemos en el Salmo 14.1, el tonto dice en su corazón, no hay Dios. Entonces explorar tras el corazón de uno se refiere a carecer de creer en Dios. El autor de Hebreos explica, sin fe es imposible agradarle, porque cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Entonces cuando dice ahí el Shema, cuídate, ¿cierto? De ir tras tu corazón. Está diciendo en el fondo, cuídate de lo que crees, de lo que está allí, ¿cierto? En tu corazón, el impulso de vuestro corazón, lo que hay ahí detrás. Cuídate de lo que está allí. Porque podemos estar recitando el Shema, pero realmente no creyendo que hay un Dios. Y pasa mucho, porque el judaísmo, entendamos, no solamente es una religión, es una tradición de una nación, un pueblo. Hay muchos dentro del pueblo que a lo mejor siguen la tradición y a lo mejor no creen de manera completa o sincera de que hay un Dios. Pero lo hacen por costumbre muchas veces. Sí, esto pasa. Pero es necesario, ¿cierto? De cuando uno busca a Dios y menciona a Dios, de verdad creer que le hay, como dice el libro de Hebreos. Creer que hay un Dios y que Él recompensa a los que le buscan. Esto es similar a creer que uno está... que le dice a una persona te amo, pero en realidad no la ama. En realidad está pensando en otra persona. En realidad dice, bueno, en realidad no la quiero tanto, no lo quiero tanto. Y ese es el problema, que cuando uno, ¿cierto?, se dirige a Dios, al Eterno, pero no cree que hay un Dios y no tiene fe en Él, es como que le estuviera prometiendo amor a alguien o declarándole el amor a alguien que cree o que no cree que existe. O que no existe ese amor. O que realmente en el fondo son palabras vacías, que no tienen sentido ni lógica. Entonces dicen,
Cuídate de lo que está detrás de tu corazón. De explorar, dice. No explores tras tu corazón. No sigas tus impulsos. Busca en el fondo a Dios, pero cree que le hay. Si no. Por tanto, el principio fundamental del Shema es que debemos creer que hay un Dios. Primer principio del amor, creer en la otra persona. Y creer que existe y que tiene una implicancia en mi vida. ¿Ok? El amor, nadie puede amar a alguien o algo que no sabe que existe. De hecho, cuando ignoramos a las personas inmediatamente se dan cuenta, ah, no me tiene estima. ¿Por qué me ignora? Pero cuando creemos que existe la persona, y no solo eso, sino que sabemos que existe, nos importa, tiene una influencia en nuestra vida, y creemos que realmente tenemos que tener una conexión con ellos, ahí, ¿cierto? Las personas se dan cuenta cuando uno los busca. Porque cree que existe. ¿Se fijan? A veces ignoramos a las personas y es como que no existieran en nuestra vida. Imposible es amar así. La única forma de amar a otro es sabiendo que existe. Y teniéndolo dentro de nuestro círculo, digamos, de influencia, dentro de nuestra vida. Creer que hay un Dios. Y saber que Él recompensa a quienes le sirven y se acercan a Él. Es decir, creer que hay alguien, que hay un Dios, pero también saber que Él, que existe, no nos ignora a nosotros. No es como uno que a lo mejor puede ignorar a alguien. Él no ignora a nadie. Él todo lo sabe. Omni, omnipotente, ¿cierto? Omnisciente, perdón. Él todo lo sabe. Por lo tanto, estamos dentro de su conciencia, dentro de su pensamiento. Él sabe que existimos. Y no solo sabe que existimos, sino que también recompensa a quienes le sirven y se acercan a Él. Porque Él es amor. Y porque a quienes se acercan a Él, Él los recompensa. Les da, les retribuye de lo que uno le da a Él. Eso es el amor. Es algo recíproco, mutuo. No puede haber amor entre dos personas si uno no ama al otro, ¿cierto? El amor es algo que viene y va entre persona y persona, que se da en una relación. Si no hay relación, no hay amor. De hecho, cuando parte muchas veces este tema del amor, siempre tiene que partir por uno, tratando de relacionarse con el otro. Y uno tiene que creer que cuando se acerca a Dios y se relaciona con Él, Él también nos retribuye de su amor y se relaciona con nosotros. Pues lo mismo con el prójimo, lo mismo con todos. Acercarnos, ¿cierto?, a las personas implica que realmente tendríamos que tener un amor para poder relacionarnos con los demás de una manera correcta, adecuada. Tenemos que amar al prójimo, así como amamos a Dios. Eso dice la Torá. No podemos ignorar a las personas. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos que creer que la gente existe. No soy yo solo único en el mundo, como para decir, compraré todo, tendré todo y no ayudaré a nadie, o no me importará a nadie. Al contrario, saber que existen las personas. Dice el libro, hay un pasaje muy lindo del libro de Isaías donde dice, eh, cuando habla del ayuno, ¿cierto? No es este el ayuno que yo escogí, dar cierto alimento al pobre, al necesitado, dice. Y cuando hagas todo esto, dice, ahí te resplandecerá la luz, te amanecerá, dice, en ese momento. En ese momento, dice, te amanecerá, realmente. Brillará, ¿cierto?, el Eterno sobre ti, porque tú te importa creer, ¿cierto?, que hay otras personas que y te necesitan. Cuando la persona se dedica a ayudar a otros, cuando uno abre su corazón a los demás y cree en las personas, como Dios cree en nosotros, dice ahí amanecerá tu luz y se dará vista como dice el resplandor del amanecer. En ese momento, porque creemos y le damos a la gente un lugar de que existen, son importantes. Lo mismo es de Dios hacia nosotros y nosotros hacia las personas. Esto implica, y es una de las cosas básicas de amar, el atributo del amor, creer que existe, ¿no? Podemos creer en Dios, pero Él tiene una revelación para todos los hombres, ¿ok? Y esa fue dada primeramente como nación al pueblo de Israel. Toda persona, ¿cierto?, podría llegar a amar a Dios, al Creador, aún quizás sin conocer ninguna religión. Podría llegar a creer en Dios. Pero para nosotros, creer en un Dios, es creer que Él se comunica.
con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no es indiferente. Y si Él no es indiferente de las personas, es porque en algún momento se comunicó con las personas, o sea, ha comunicado. ¿Y lo hará de manera personal con cada uno? Creemos que sí. Pero también creemos que Él se manifestó al mundo en todo tiempo. Y así leemos, ¿cierto? En la Biblia. La Biblia es esa historia que nos habla de cómo Dios se relacionó con las personas, con el mundo. Y con una persona que se llamó Abraham, su esposa Sará y su descendencia. Y de ellos levantó una nación que fueran testigos, ¿cierto? Y en el fondo dieran testimonio de que Él existe, de que hay un Dios. Y hay uno, no hay muchos, hay uno. Y que Él, ¿cierto? Está cercano a nosotros. Y que Él nos busca. Y que si realmente seguimos la justicia, la misericordia, el amor, la bondad y el camino de la Torá, en el fondo, Él nos retribuye. Y ese reflejo de retribución lo vemos cuando miramos al pueblo de Israel. Cómo Dios los ha sostenido, cuidado, a través de todo este tiempo. No hay mayor muestra, ¿cierto?, de la gracia de Dios que realmente el pueblo de Israel, en el sentido de que aún con todo lo que leemos en la Biblia que le ha pasado a Israel, todos los castigos, adversidad, es como dice la Escritura, el amor todo lo puede, todo lo espera. Aún, ¿cierto?, en medio de ríos tempestuosos, ¿cierto?, en medio de las olas, de las tormentas, todavía, como dice el Shlomo, todavía prevalece el amor. La gracia, ¿cierto?, del amor. Y eso lo vemos reflejado en que todavía existe el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios existe. Dios existe porque Él le dio existencia e importancia al pueblo de Israel y por eso no ha dejado de ser el pueblo de Israel. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo a Dios le importó y creyó en Israel que existía. Israel ha creído que Dios existe y por eso se ha mantenido. No han sido otras civilizaciones que han perecido en el tiempo. Por eso que para nosotros creer en Dios también significa asociarse con Israel y la fe en Dios. Tiene que ver con Israel y la fe. La fe. Somos, ¿cierto?, hijos de la fe por Abraham, dice la Escritura. No somos hijos de la fe como por nada, sino por Abraham. Porque él fue el que tuvo fe y le creyó. Y esa es la clave, creerle. La única forma en que el amor se pueda dar de la manera más sublime entre dos es cuando uno cree en el otro y tiene confianza en el otro. Y ambos creen el uno en el otro. Ahí se manifiesta, ¿cierto?, la gracia, la verdadera gracia del amor. Cuando hay fidelidad y uno cree en el otro. Y el otro cree en mí. Tiene seguridad de lo que yo hago, de lo que él hace, de lo que escogerá, de lo que yo escojo. Realmente ahí, cuando hay credibilidad, ¿cierto? Y está la creencia el uno del otro. Eso es lo que nos muestra a nosotros el pueblo de Israel. Nuestra fe declarada en el Shema. El Shema es más que simplemente una oración, recitación o escritura. Es un resumen de fe, misión e identidad. Todo en uno. El Shema lo resume todo. Por eso dice, es el mandamiento más grande. Fe, misión, identidad. ¿Quién soy? ¿En qué debo creer? ¿Qué debo hacer? Todo en uno. Estos versos de la escritura son lo primero que un niño aprende de corazón, ¿cierto? Dentro del pueblo judío. He recitado al menos 2 veces al día, durante todo lo que se prolongue de vida. Prácticamente los primeros versos que uno memoriza, el Shema. Bueno, luego de aprender a hablar, el Shema. Desde que entiende y tiene plena conciencia, o sabe o logra entender desde niño, y tiene conciencia para creer en algo, hasta que fallece, creyendo en algo, ¿cierto? Hay gente que puede abandonar su vida de manera vacía, a lo mejor sin creer, sin fe, sin nada. Pero nosotros creemos que Dios nos ha dado la vida. Y aún en esta vida Él nos sostiene. Y aún si hay otra vida y en otra vida, Él nos sostendrá. Creemos en Él completamente. Y tenemos fe en ello. Muchas personas, especialmente mártires, profesaron las palabras del Shema en el momento de su muerte. Muchos, ¿cierto?, antes de morir, sus últimas palabras fueron Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yeshua confirmó lo central e importante que es este pasaje. Leemos, ¿cierto?, en Marcos 12, 28 al 30. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien,
Se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua, el primero es, Oye, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como entendían, ¿cierto? En aquella época, en el gran pensamiento griego de la época, con toda tu mente, todo lo que tú, en el fondo, es como decir tu corazón. Es como sinónimo de decir con todo tu corazón, es con toda tu mente, con todo lo que uno piensa realmente. Em, para Yeshua fue el mandamiento más grande, por lo tanto lo practicó. Y si era el más importante, y dentro del Shema está el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, amar a Dios, ¿cierto? Y el segundo dice, es amar al prójimo. Entonces el amor es el atributo más grande de todos, ¿no? Y bien lo dice el Abrit Hadashah, que los, ¿cómo se llama? Eh, nuestras, ¿cómo es que dice? Bueno, nuestros principios, ¿cierto? De fe son el amor, la esperanza, ¿cierto? La misericordia, dentro de todo esto. Pero el más grande, dice, de todos es el amor, dice Pablo. Porque eso es lo más grande de todo. Nos mueve la esperanza, sí, de saber que Él volverá, de que hay un mundo más allá de este. Pero lo más grande que todo es el amor. Porque el amor no es algo que espera al futuro, el amor se vive hoy. Es una relación hoy constante, continua. Yo no puedo decirle a una persona, te prometo que te voy a amar. A lo mejor puedo decirlo si es que lo estoy haciendo ahora. Pero decir, te prometo que te voy a amar de una manera futura, es que obviamente tiene que construir algo para llegar a amar. Pero el amor es algo que uno construye en el presente, ¿no? No es como que se pueda prometer solo en el futuro. El verdadero amor es estar amando ahora a una persona. Imagínense que dos personas se trataran de constituir como pareja y uno le diría, bueno, yo creo que más adelante te voy a terminar amando. A uno uno no quisiera estar con una persona que dice que a futuro nos va a amar y no ahora. El amor tiene que ser ahora ya. Porque ahora, ¿cierto? Está el creer el uno en el otro. Parte del Shema también incluye lo que se le llama el yugo del reino. Sobre la primera frase del Shema, Shema Israel, oye Israel, los sabios se refirieron a ella como aceptar el yugo del reino de los cielos. Y es una forma de decir Dios es mi rey. Es decir, cuando uno dice, en el fondo, Él es nuestro Dios, en el fondo uno se compromete a aceptar el yugo, el, digamos, la instrucción de arriba, todo lo que implica creer en Dios. Es una forma de decir Dios es mi rey. Le serviré a Él y no a otro. Solamente le amaré a Él y no a otro. ¿Cierto? Servir a otro es amar. Por eso también entre las personas se sirven, ¿no? Hoy día a lo mejor ese lenguaje se ve como un poco anticuado, pero cuando dicen te sirvo, servirse el uno al otro. Abraham, ¿cierto? Tenía una relación similar con Sara en aquel entonces. Y era como si fuese el, el uno se sirviera al otro, ¿cierto? Se llamaban amo, señor, porque en el fondo el, el, el concepto de amar está intrínsecamente ligado en el mundo antiguo con el servir también. Y esto lo sabemos porque, bueno, por el Shema y todo el libro de Devarim, de Deuteronomio, es un libro que es como un tipo de contrato. ¿Ok? El libro de Devarim es un tipo de contrato similar a los contratos que había en la antigüedad, asirios, que eran contratos de amor, en el fondo, donde eran como un libro de promesas, que uno se contraía con el otro. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Es un libro de amor. Y ese libro de amor tenía que ver mucho, en aquel entonces, con la servidumbre, porque, por ejemplo, el rey asirio, si no me equivoco, también tenía una especie de ley, ¿cierto?, de amor con sus súbditos. Y esto también, ¿cierto?, es lo que vemos en la Torá. Como, esto es por haber un ejemplo cultural. En el fondo, al aceptar el libro de Barim y la Torá, uno se constituye en un siervo de Dios. Y la forma de demostrar el amor es sirviéndole. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
dice el libro de Juan, ¿cierto? Si me aman, Yeshua dijo también, guardan mis mandamientos. Nadie puede decir que ama a Dios y a la vez no guardar los mandamientos, dice el libro de Juan, la carta de Juan. Nadie puede decir que ama a Dios si no guarda los mandamientos. Nadie puede decir que ama a alguien si no le quiere servir. Nadie puede decir que ama a su pareja, a lo mejor, si ni siquiera le quiere ayudar a hacer lo más mínimo, ¿cierto? Te ayuda, no sé, cuando están juntos. Uno se debe servir el uno al otro. Eso es parte del amor. Eso es lo que se entiende aquí también. Entonces, el amor tiene que ver con hacer el bien al otro. Y también lo que el otro necesita de uno. Servir al otro. ¿Okay? Estar atento a la necesidad del otro. Amor. En la literatura rabínica, el reino de los cielos no es sinónimo con la era mesiánica, por cierto. Como lo refirió Yeshua. ¿Okay? Entonces, porque Yeshua habló del reino de los cielos. Y hay un concepto que es rabínico que se llama el yugo del reino de los cielos. Cuando hablamos del yugo del reino de los cielos, se refiere en el fondo a aceptar toda la Torah. Y el reino de los cielos se refiere a la era mesiánica. ¿Ok? Entonces, el yugo del reino se refiere al gobierno y la autoridad de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Él es nuestro Señor. Y el ser recitado 2 veces al día se refiere a las palabras cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto significa que el aceptar la autoridad de Dios y amar sus instrucciones no es algo que se haga solo una vez en la vida. Y a veces esto pasa, ¿no? Que uno hace una declaración de fe, y esto se da mucho en la iglesia, en el mundo cristiano, y obviamente nosotros también, me imagino, lo hemos hecho. Aceptamos a Dios y su yugo. Vamos a seguirte, me arrepiento de mis caminos y voy a seguir tus caminos. Y uno declara que va a seguir al Eterno, a Dios. Pero el Shema nos dice a nosotros que no es algo el servir a Dios y en el fondo amar su instrucción y pedirle perdón y realmente decir te voy a servir, no es algo que se haga solo una vez en la vida. Se hace cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuestra fidelidad y obediencia hacia Dios son renovadas cada día. No hay mayor declaración de fe y de amor que esta. Cada día te voy a amar a futuro. Vuelvo a lo de antes. No puedo decir te voy a amar mañana. Hoy, ¿cierto? Hoy es cuando vale. No hay mayor declaración de fe que la declaración de amor, que cada día uno pueda servir al Eterno, servirle a Él en lo que corresponde, como estudiábamos también en la Parashá, el tiempo, ¿cierto? Cuando tenemos el tiempo de hacerlo, cuando hay tiempo de ayudar, cuando hay tiempo de quitar, cuando hay tiempo de edificar, hay tiempo de destruir, hay tiempo de todo. Cuando uno realmente hace las cosas en su tiempo, y lo que Dios nos pidió en su tiempo es una muestra de amor también. Cuando a los hijos se les corrige, porque es tiempo de corregir, es una muestra de amor, ¿cierto? Y cuando es tiempo de elogiarlo por lo bueno que ha hecho, también es una muestra de amor. Entonces el amor tiene que ver con demostrar cada día, en el momento en que se necesita, lo que se debe hacer, ¿cierto? Declarar lo que está bien, lo que es correcto. Una preocupación, mostrar la preocupación. Y la preocupación tiene que ser constante porque si no, no se transforma en ocupación. El amor no es solo preocuparse del otro, sino que es ocuparse en el otro. Tiene que llevar las dos cosas. El amor tiene ese sentido de que pensamos en el otro, ¿cierto? Pensamos en Dios. Pero luego tenemos que hacer algo por Dios. Si yo pienso que amo a alguien, pero no hago nada por esa persona, no existo para esa persona. No creo que él existe también para mí, porque no hago nada por él. Pero en cambio, si yo pienso en él, lo amo, y también hago algo y demuestro que lo amo, en ese momento el amor es real. No hay fe, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Dice la Escritura. Tenemos que mostrar nuestra fe, que es creer en Dios, que es amarle, con obras. De nada sirve pensar en alguien, oye, yo lo amo tanto. Yo lloro si le fuera a pasar algo. Lloraría. Pero luego, en el momento en que uno puede hacer algo por la persona, no lo hace. No se demuestra así el amor. Entonces, nos recuerda el Shema que nuestra declaración de fe hacia Dios no es solamente una vez en la vida, sino que se renueva cada día, al acostarse y al levantarse. Uno cubre sus ojos con la mano derecha mientras recita la primera frase. La más temprana mención de esto se halla en el Talmud,
donde se describe cómo Rabbi Yehuda, el que es el que compiló los textos de la Mishnah del Talmud, interrumpía brevemente su estudio por la mañana para recitar el Shema apropiadamente. Sobre sus ojos él cubría con su mano. Entonces, en el fondo, él estaba estudiando y para concentrarse, ¿cierto? Él cubría, dice, sus ojos con una mano. Se concentraba solamente en el Shema, en lo que decían las palabras. El Shema es un fundamental componente del servicio de oración y en la recitación de la primera línea uno debe esforzarse en darle el enfoque necesario. Por eso es que cuando se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se le hace con mucha concentración, ¿cierto? De Ahavta, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, uno lo hace con mucha concentración. Lo tiene que hacer, y como es la tradición, generalmente con los ojos cubiertos. Y luego la tercera sección se suele ya como se suele como distender un poco más de esa concentración. Pero el declarar que le amamos tiene que ser con toda la concentración. Porque la tercera frase hablaba más de las consecuencias, ¿cierto? El tercer párrafo. Pero el primero y el segundo hablan del amor que tenemos que tener. De que tenemos que creer en Él y que tenemos que amarle. Y eso tiene que ser con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios. Yeshua, en Mateo 22, 33 al 37, identificó el mandamiento de amar a Dios como el más grande en toda la Torá. En Marcos también le llamó el más importante, o el primero de todos. En Lucas 10, 28, Yeshua remarca su mandamiento, diciendo, haz esto y vivirás. Eso implica, haz esto y vivirás. Cumple el Shema. Yeshua enseñó que el segundo mandamiento se encuentra en Levítico 19, 18, que nosotros lo adherimos, ¿cierto?, en nuestra declaración, que no suele estar dentro del Shema en el Siddur tradicional. Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conectando esos dos versículos, Yeshua empleó un principio de interpretación que se llama Gezerah Shavah, que es comparar dos frases similares. Y como ambas comienzan, Beahavta et Adonai, llamarás al Señor tu Dios, Beahavta, el Ereaja, Kamoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambas empiezan así, y amarás. Entonces, él conectó estos dos mandamientos porque comenzaban de igual manera en la Torá. Y, y esto se usa, ¿cómo se llama? Este elemento, ¿cómo se llama? Este fundamento, esta interpretación, esta regla se suele utilizar para marcar que hay una similitud, una igualdad, una equivalencia entre dos pasajes de la Torá. Ahora, Yeshua nos está diciendo que amar a Dios es más grande, que es lo primero, y que después de eso es amar al prójimo. Porque alguien podría decir, yo amo mucho a Dios. Pero Yeshua dijo, bueno, hay quienes dicen que aman a Dios que no ven, pero a su prójimo que ven aborrecen. Hipócrita. Entonces, alguno podría pensar de que como amar a Dios es lo más grande, pues solo amemos a Dios. Y el mundo no me interesa. No, en realidad lo que quiere decir esto es que está comparando los dos pasajes. Lo está poniendo de hecho en un mismo nivel. Amar a Dios es lo primordial, por supuesto. Pero Yeshua está remarcando que amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. Es equivalente a amar a Dios. Eso era lo importante también para Yeshua remarcar. Así como amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Porque el amor a Dios se demuestra cuando amamos a nuestro prójimo. Cuando amamos lo que el Eterno creó. Lo que Él hizo a cada uno de nosotros. Cuando recitamos el mandamiento de amar a Dios, uno debería concentrarse en aceptar y cumplir el mandato. Y si consideramos las enseñanzas del Maestro, uno debería tener en mente que amar a Dios también implica amar a otras personas, ya que estos dos mandamientos son fundamentalmente lo mismo. Y por eso lo recitamos, de hecho. Porque tanto como amamos a Dios, tenemos que amar también a las personas. Sí. Yeshua dijo, ¿cierto? Realmente, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo los he amado. Grande el mandamiento, ¿cierto? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó, como Dios nos amó. Que entendamos que el mandamiento es eso. Que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Y que no cada cual inventemos, digamos, nuestra propia creencia, nuestra fe y nuestra religión de amar a Dios odiando al prójimo.
porque eso pasó mucho en su época. Es esencial que aceptemos el yugo de estos dos mandamientos primero, porque de estos mandamientos depende toda la Torá y los profetas, dijo Yeshua. De amar a Dios y de amar al prójimo. Y el concepto de amar a Dios fluye naturalmente de la afirmación de que Dios es uno. Es decir, detrás de decir que Dios es uno está también la afirmación de que tenemos que amarle. ¿Ok? Si Dios es uno, es porque tenemos que amarle. ¿Por qué? Ya que Dios es uno y no hay otros dioses, toda la creación proviene de Él. Porque de Él y a través de Él y para Él son todas las cosas, dice la Escritura. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo pertenece a Él. Es apropiado para nosotros subyugarnos a nosotros mismos, para Él con todo nuestro ser. O sea, si todo le pertenece a Él y todo viene de Él, todo lo que yo tengo viene de Él. No es solo que todo le pertenece a Él. Si Él hizo todas las cosas, pues todo lo que yo tengo viene de Él. ¿Y cómo no voy a agradecer? ¿Y cómo no voy a amar por tener vida, salud, familia, hijos, esposa? Bien, bien es cierto. Y todo lo que uno pueda llegar a tener en este mundo, sea material, espiritual, lo que sea, físico, mental, si todo viene de Él, si Él creó todo. Entonces, esto lo mismo cuando uno tiene muchas cosas. Cuando uno es niño, ¿cierto? Aprende esto. ¿Quién nos da todo lo que tenemos? Nuestros padres. Nos dan el alimento. Y uno no anda preocupado cuando niño si trabajará o no en los padres, podrán traer el alimento o no a la casa. Uno no anda preocupado de eso. Uno se sienta a comer cuando es niño. Uno se sienta, se acuesta a dormir porque tiene cama. Uno no anda con la conciencia de que en realidad ellos le han provisto todo. Pero cuando uno entiende que la Torah dice, "Kabed et abija bet imeja", honra a tu padre y a tu madre, es porque nos está pidiendo darnos cuenta que todo lo que hemos recibido en este mundo no, en principio no vino de nosotros, vino de otros. Por lo tanto, tenemos que darle honor, honra a quien nos ha ayudado. ¿Y cuánto más a Dios? Que a Él pertenecen todas las cosas. Pero el mismo Dios que pertenecen todas las cosas nos indicó que tenemos que honrar a las personas que a nosotros nos han ayudado en la vida. Por lo tanto, devolver con amor, así como Dios nos ama, no es nada ilógico, ¿cierto? Es totalmente, como ahí dice, fluido y fluye naturalmente esta afirmación. No solo hacia Dios, sino hacia el prójimo. Parece que es ser que el amor fluyera natural y orgánicamente. Y por eso es que nadie nos enseña a amar a nuestros padres, nuestros seres queridos, porque es algo natural, que nace del hecho de recibir de los demás. En la medida en que hemos recibido, nos sentimos dichosos también de dar, porque sabemos que el que recibe se alegra de corazón, y recibe, ¿cierto? Y sabe que eso le ayuda, porque con nosotros fue así. ¿Cómo entonces se nos manda amar a alguien? Si fuera, ahora decimos que es algo natural que uno ame a alguien. ¿Y por qué entonces es necesario que la Torah nos ordene que tenemos que amar a alguien? ¿Por qué la Torah dice amarás a Dios, amarás a tu prójimo? Como una orden. Rashi explica que este mandato de amar a Hashem, nuestro Dios, significa que cuando obedecemos sus mandamientos, deberíamos buscar hacer todo por amor, más allá del temor. Explica Rashi. Entonces, él dice que en realidad eh, entender el mandamiento como algo que se nos ordenó y que si no lo hago seré castigado, no es el correcto enfoque, sino que el enfoque es alguien, el que me ama me está pidiendo algo que yo haga. Qué dicha poder cumplir la voluntad del que me ama, en el fondo. Quien obedece por temor no quiere ser subordinado, porque al que le están ordenando y en realidad tiene temor de esa persona, quisiera librarse de ese yugo. Él está con un pie afuera de la puerta realmente, pero quien sirve por amor es como el siervo que dice, yo amo a mi Señor. Cuando éste es liberado durante el año del jubileo, como estudiamos en esta parashá, elige quedarse y continuar sirviendo a su maestro. El que dice, yo amo a mi Señor, ¿cierto? Y como dice la afirmación del Pirkei Avot, nadie sirve a Dios sino solamente por amor. Nadie sirve a Dios sino solo por amor. No se puede servir a Dios por temor, sino solo por amor.
El temor nos ayuda a restringir nuestras acciones. El temor no tiene que ver con algo a través de lo cual, ¿cierto? Nos relacionamos con Dios, sino a la vez es lo que nos impide separarnos de Él, el temor a Dios. Porque sabemos de que si hacemos tal o no hacemos tal cosa, estaremos quebrando nuestra relación con Él. Tenemos temor de que en realidad perdamos nuestra conexión con Él. Y ese es el temor, que realmente estemos peor que antes. Y por eso hay que temer a Dios. Porque lejanos de Él nada somos, nada podemos hacer. Pero si estamos cerca de Él y le amamos, no hay temor. El perfecto amor dice fuera echa todo temor. Y no es que no temamos a Dios, porque también es otro mandamiento. Pero el temor lo tenemos que ver como algo que nos ayuda a no alejarnos de Él. Nos ayuda a recapacitar. Si hacemos lo malo e incorrecto, nos vamos a alejar de quien nos ama. Y qué dolor es eso, ¿no? Estamos mandados a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Estos términos son muy significativos. El usarlo no fue simple poesía, o una manera de decir amarlo mucho, realmente. Entonces expliquemos estas tres dimensiones del amor, del lenguaje del amor. Amar a Dios se dividió en tres en el Shema. Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Y mientras que comúnmente nos enfocamos en ver solo los aspectos étereos, las formas no tangibles, como amar a Dios con todo lo que somos, nuestro pensamiento, los sabios lo explicaron de la siguiente manera en el Talmud. Con todo tu corazón significa con tus dos inclinaciones, tanto la mala inclinación como la buena inclinación, porque el corazón es engañoso. El corazón nos puede guiar hacia lo correcto, pero también el corazón nos puede engañar. Porque más que todas las cosas, es engañoso el corazón, dice. Pero también le amamos y podemos servir a alguien de corazón. Y eso también es algo legítimo. Entonces, los sabios dijeron, con todo tu corazón es tanto con la inclinación buena como con la mala. Es decir, con todo, hacia todo donde nos inclinamos debemos amarle. Ya sea, en el fondo, en lo que sinceramente lo hacemos de forma natural, como también en la inclinación que a lo mejor nos lleva hacia otro lugar, también tenemos que esforzarnos a amar. Esto es similar a cuando uno tiene una relación con otra persona y hay cosas que uno ama del otro. Es como decir la buena inclinación. Claro, yo amo esto de esta persona. Pero hay otras cosas que no amo de la persona, quizás. Y es como una mala inclinación, ¿no? Entonces cuando veo que hace eso, no me gusta. Lo rechazo, es como, no, lo dejo pasar, pero bueno, no me gusta eso de él. Y uno dice, ama con todo tu corazón. Ama tanto lo que te gusta como lo que no te gusta. Lo que haces de forma natural y te gusta hacer por el otro como lo que no te gusta hacer por el otro, pero lo tienes que hacer. Así lo explicaron los sabios de manera, en palabras un poco más sencillas. Y eso también consiste en el amor, pues amar a alguien. Tanto en lo que me gusta como en lo que no me gusta, tanto. Y uno cuando piensa de que en realidad amar a alguien solo consiste en amar lo que me gusta del otro, y comprometerse a amar a otro solo implica eso, pues está equivocado. La Torah misma lo enseña en el Shema. Y los sabios lo explicaron y lo detallaron así. Es tanto con lo que amo del otro como lo que no, parece que no amo tanto. Lo que me inclino a amar y lo que no me inclino a amar de esa persona. Con todo tu corazón. Con toda tu alma significa incluso si Él tomara tu alma o tu vida. Con todo lo que tienes. Tienes que estar dispuesto a todo. Hasta que la muerte nos separe. Con mi vida entera. No voy a amar a otra persona sino a esa persona. No voy a amar a otro Dios sino solo a Él. Aun si me cuesta la vida. Y de hecho, tiene que ser así, porque a Dios no se le puede amar solamente una vez, y servirle una vez, y declararle una vez, y después olvidarse de Él. A Dios se le tiene que amar toda la vida, de principio a fin. Servir a Dios tiene que ser todos los días, al acostarse y al levantarse, todo el tiempo. Y eso implica toda nuestra vida. Por lo tanto, con toda tu alma significa estar dispuesto a toda la vida a amar a Dios. Incluso si Él la tomara antes, si uno dijera, pero ¿por qué antes y no después? ¿Por qué no me permitiste esto? Quisiera vivir tanto, pero el Eterno nos permitió menos que eso.
O sea, tenemos que estar dispuestos a amarlo a Él, aun si acortara nuestros días, aun si los alargara, o quizás que nos pasara en la vida, tenemos que seguir amándole. Con toda tu fuerza significa me odeja, con todos tus bienes, dicen los sabios. Porque meod en hebreo significa mucho, y me odeja es como lo mucho de ti, lo mucho que tú tienes. Es decir, lo que se puede cuantificar, mucho. Algo que se puede cuantificar de alguna forma. Algo que poseemos. Entonces, con lo que posees, en el fondo, tus bienes, tu dinero. Porque el Eterno pidió también que ayudáramos a su templo, al prójimo, al pobre, a familia, por supuesto, a los Levín, etc. También tenemos que estar dispuestos a amarle a Él con lo que tenemos. Porque hay quien ama a Dios y solo le ama de corazón. Y solo le ama a lo mejor de alma. Pero no le gusta sacar algo de lo que tiene y darlo para Dios, por ejemplo. En alguna de las formas que uno puede dar, es cierto, lo que tiene para Dios. Y la Torah lo describe en el fondo, todo el tipo de ayuda que uno puede hacer con lo que tiene. Amar a Dios con todo nuestro corazón esencialmente significa amarle con todas nuestras inclinaciones, tanto las buenas como las malas, dirigiéndolas hacia el bien. Aunque no me guste esto de la persona, voy a hacer como que me gusta. Hasta que, en el fondo, uno pueda. Hay una frase muy linda que yo escuché alguna vez que era una pregunta que decía, ¿qué pasa si encontraras, si encontraras que con la persona con la que te enamoraste tiene algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo que tú no conocías de esa persona? Y en algún momento en su vida empieza a manifestarlo. ¿Qué pasaría contigo? Porque a lo mejor tú amabas a una persona por cómo era, pero resulta que ahora está diferente, está mostrando otras, está cambiando. Y esto pasa muchas veces, que como cuando la gente cambia, uno siente si va con uno o no. ¿Estaría dispuesto a hacer algo más allá? Y la respuesta era, pues estaría todavía más feliz de poder conocer algo que no he conocido de esa persona y aún eso poder amarlo de esta persona. Aún eso nuevo que tiene. Y eso es lo que uno tiene que estar dispuesto ahí. Porque aún hay cosas que uno no conoce del otro. Estar dispuesto a amar incluso lo que no conoce. Que cuando está, es como las parejas. Pero después que se van a vivir, bueno, se conocen otras cosas. Y ahí es más difícil. ¿Ya? Esto, bueno, a ver, el alma. Incluso tenemos que estar dispuestos a amarle. Incluso si tuviésemos que estar expuesto a la muerte o al martirio, incluso. Explican los sabios. Dios requiere de nosotros que la amemos lo suficiente, incluso para darle nuestras posesiones materiales. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente preparados para esto? Dios no nos colocó en este planeta para acumular tesoros en este mundo, sino en el porvenir. Entonces parte del amor a Dios es estar dispuesto a sacrificar nuestros bienes y posesiones en este mundo para ganar la vida y el mundo venidero. Lo que dijo Yeshua al joven rico, ¿o no? ¿Qué puedo hacer para ganar el reino de los cielos? Cumplo esto, amo a Dios, honro a mis padres, he cumplido todo esto toda mi vida, ¿qué puedo más hacer? ¿Y qué le dice Yeshua? Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ven y sígueme. Porque uno tiene que estar dispuesto a dejar todo lo material que uno tiene, todo lo de este mundo, con tal de ganar el mundo venidero. En el fondo, esto también tiene que ver con el amor, obviamente. Tengo que estar dispuesto a que todo lo que yo tengo, en lo que yo creo que es mi propiedad, mi posesión, estar dispuesto a darlo por el otro, por lo que vendrá. Y porque yo sé que si yo me dedico, trabajo y comparto lo que tengo con el otro, tendré una relación con el otro venidera, mucho mejor. Por eso obviamente las parejas se comparten las cosas. Y nadie dice, no, esto es mío. Bueno, no sé. A veces pasa. Pero en el fondo ese es el propósito, compartir las cosas. Y estar dispuesto a uno deshacerse de ellas con tal de mejorar nuestra relación por venir. Con tal de ganar los tesoros en el reino de los cielos.
Y eso es lo que le dijo Yeshua al joven rico. Exactamente el principio del amor. Muchas veces nos olvidamos cuán difícil. Oh, ya, no me fijé a la hora. Vamos, puntual. Creo que hasta aquí vamos a llegar. Sí, hasta aquí llegamos. Creo que fue una buena reflexión hacia hasta el final. Llegamos hasta acá. El mandamiento de amar a Dios. Amar a nuestro prójimo. Realmente. Amar implica creer, ¿cierto? En la otra persona. Amar es realmente dirigirnos hacia la otra persona, saber que existe y dar todo cuanto tenemos por el otro. Entonces, en nuestro corazón solo nos queda reflexionar cuánto estoy dispuesto yo a dar por Dios, cuánto estoy dispuesto yo a dar por mi prójimo, y ahí podríamos ver cuánto amor hay en nosotros. El que da con alegría, dice, ¿cierto? Dice, dichoso el que da con alegría de corazón, dichoso el dador alegre. ¿Por qué? Porque realmente cuando alguien le da algo a alguien con alegría, es porque uno ve, lo quiere. Pero cuando le cuesta, como que parece que no me quiere tanto. Pero el que da con alegría, así como se le da a Dios con alegría, demuestra realmente el amor que tiene y la sinceridad de corazón. Estemos dispuestos a amar como Yeshua estuvo dispuesto a amarnos a nosotros, poniendo su vida, su alma y todo lo que tenía, su corazón, por amor a Dios y a cada uno de nosotros. Que los bendiga a todos y nos dé una excelente semana. Shalom, Shavuot.